Profesor de Historia Hugo Ponce, que nos va a contextualizar dentro del tema de la obra, así que tienes la palabra. Bueno, muy bien. Y aquí somos todos oídos. Bueno, buenas noches a todos. Para mí como un refereno, hace 9 años que estoy jubilado como profesor y es la primera vez que me encuentro con un auditorio que no será uno precisamente. Bueno, la idea es proponer en qué entorno, en qué medio, en qué momento nace Julia, en qué país, ¿verdad? Con qué circunstancias, con qué posibilidades. Todos sabemos que desgraciadamente en todas las épocas, en las pasadas, en las presentes y en las futuras, hay mentes brillantes que lamentablemente no se pueden encauzar, no tienen la oportunidad porque el medio no se les ofrece. En el caso de Julia, nace en 1898 en un país que está en una tremenda transformación. Y sobre todo va a haber un hombre que dentro de la historia de nuestro país, los uruguayos bien lo sabemos, provocó una profunda transformación en todos los aspectos de la vida nacional, que fue José Vallery Ordóñez, presidente por 2 periodos, de 1903 a 1907 y de 1911 a 1915. Él provocó un gran sacudón en ese pequeño país latinoamericano que era la República Oriental del Uruguay, que venía con una historia muy particular. Se puede decir que, queda mal que lo diga un uruguayo, pero nuestra historia es un poco el milagro de Latinoamérica, porque como todos los países latinoamericanos surgimos a la vida independiente a través de la Revolución Hispanoamericana, cuando en todos los territorios, antiguas colonias españolas, se pronunciaron que querían tener su propio gobierno a raíz del movimiento puntista español, y los criollos querían tener el mismo derecho que los hispanos para manejarse en nombre de Fernando VII, pero detrás de esa proclama iba el deseo de la independencia. El pequeño territorio que era la banda oriental, ¿verdad?, que tenía 2 características fundamentales. Uno, un pequeño puerto pero muy poderoso comercialmente, que se enfrentaba a Buenos Aires, y una extensísima campaña despoblada casi. No ha cambiado mucho las circunstancias, seguimos teniendo muy pocos uruguayos y mucha cantidad de territorio a pesar de ser un pequeño país. Y también se pronuncia, ¿verdad?, con sus particularismos que ya los teníamos. La lucha de puertos entre Montevideo y Buenos Aires así lo había establecido. Y comienza un proceso encabezado por un caudillo, José Gervaso Artigas. Un caudillo que se pone al frente de las fuerzas, que puede reunir. El caudillo significa que tiene arrastre, que tiene un gran poder de convocatoria. Él lo tenía en la campaña, forma ese ejército, ¿verdad? Y comienza una prédica que acaló muy fuerte en toda la historia del Uruguay, que fue república y democracia. Democracia, república. Y también federalismo. Artigas quería que la banda oriental se integrara al resto de las provincias del Río de la Plata, pero con todas las prerrogativas propias de su autonomía y de su soberanía. Hay algo que no le gusta mucho a los uruguayos que se diga, pero Artigas nunca quiso la independencia del territorio oriental. Artigas quería que se integrara a las Provincias Unidas. Por eso, cuando es derrotado por la invasión portuguesa del 20 y porque el gobierno porteño de Buenos Aires colaboró para que esa derrota artiguista, Artigas se retira en el 20 al Paraguay y nunca más regresa. A pesar de que en el 30, cuando los países independientes lo convocan, Artigas prefiere no regresar porque ese no era, ¿verdad?, el ideario que él había manejado a través de su lucha. Luego vienen las internas, ¿verdad?, la invasión portuguesa, la que luego se convierte en ocupación brasileña, los porteños que intrigan
para ver si se pueden quedar con la banda oriental o no, ¿verdad? ¿Quién aparece, obviamente, en estas circunstancias? Inglaterra. Inglaterra, interesada fundamentalmente por el comercio, hace, ¿verdad?, una intervención solapada, sin presentarse oficialmente, convención preliminar de paz, ¿verdad?, que soluciona el conflicto entre el Imperio del Brasil, el gobierno de Buenos Aires, y el empuje que siempre, ¿verdad?, molestando allí permanentemente de los orientales que hacen su acto de presencia, se firma la convención preliminar de paz. ¿Verdad? Una convención preliminar, que como preliminar suponía que en el futuro iba a haber una convención definitiva, y que nunca jamás se firmó jamás. Nunca se firmó. ¿Qué es lo que provocó la independencia firme del Estado oriental? Fueron las circunstancias. Porque ni Brasil ni Argentina renunciaban a quedarse con ese territorio, ¿no? Pero las circunstancias fueron determinando que ese Uruguay, pequeño país, se fuera haciendo de un perfil, de una característica muy singular, que nos mantiene hasta el día de hoy identificados con esos particularismos, y que logró superar una serie de circunstancias muy difíciles, ¿verdad? Hay un gran historiador uruguayo, se llama Barrán, Juan José Barrán, que divide dos etapas en el siglo XIX. Una es el Uruguay pastoril y caudillesco, y otra etapa que es el disciplinamiento. Pastoril y caudillesco porque era Montevideo y la campaña, el poder central que estableció la Constitución del 30, con un gobierno que no era tal, porque en definitiva no llegaba a todo el país. ¿Quién dominaba la interna del país? Los caudillos. El gobierno de Montevideo tenía que siempre contar con los caudillos, que eran los que podían levantar la masa y provocar una revolución, que tuvimos muchísimas a través del siglo XIX. ¿Cómo se arreglaban las componendas para mantener ese gobierno? Lo que se llamaban los pactos, ¿verdad? Una revolución, el gobierno de Montevideo tenía que mediar con el caudillo, llegar a una negociación, se firma un pacto. El pacto es anticonstitucional, porque la Constitución no lo preveía. Entonces, esa fue la historia del Uruguay. Revoluciones y pactos, revoluciones y pactos. Llega un momento en donde Montevideo crece económicamente, los hacendados también de la campaña están agotados de tener que soportar continuas rebeliones que no hacen sino deteriorar la riqueza del país. Y por lo tanto, esos comerciantes y esos ganaderos deciden unirse y buscar el respaldo de alguien que pueda darle seguridad, tranquilidad al país. ¿Dónde lo van a encontrar? Lamentablemente, una práctica que en América desgraciadamente se hizo muy común, a los países. Y entonces en 1876 tenemos la primera dictadura que se da en nuestro país, semidictadura disfrazada, una democracia disfrazada. Convocan un coronel Oratorre, ¿verdad?, que inmediatamente va a operar en función de satisfacer las necesidades de aquellos grupos de intereses que tienen influencia en el país. A los comerciantes le da el código comercial, a los hacendados, ¿verdad?, establece una reforma del código rural, ¿verdad?, y establece un sistema de vigilancia, de resguardo de la campaña con una policía de campaña. Tranquilidad, seguridad y orden. Y una medida fundamental, que va a dar vuelta la situación económica social del país, sobre todo de la campaña, el alambramiento de los campos. Con el alambramiento de los campos termina el Uruguay estancia, el Uruguay pastoril y caudillesco. Aparece el fortalecimiento de la propiedad privada, ¿no? Aparecen los primeros pueblos de ratas y aparece la desocupación en la campaña. Mientras que en Montevideo comienza a surgir la clase obrera, ¿verdad?, porque surgieron
Con el alambramiento de los campos, el desarrollo de una ganadería intensiva, ¿verdad? Aparecen los primeros frigoríficos con capitales ingleses, aparece el primer buque frigorífico, por lo cual se puede exportar carne enfriada a Europa, y aparecen los primeros frigoríficos, aparecen los primeros grupos obreros y aparecen los primeros conflictos. Junto con esa etapa comienza una inmigración muy fuerte que viene desde Europa a raíz de la crisis que vive Europa, muchos españoles por supuesto, muchos italianos, muchos vascos franceses, muchos canarios también, y con ellos vienen las nuevas ideologías, ¿verdad?, que funden en Europa, el anarquismo y el socialismo. Ahí comienzan los primeros conflictos. Cuando los hacendados, los comerciantes no necesitan más a la torre, le dan vuelta a la espalda, ¿verdad?, abandonan y por lo tanto se debilita el sistema y se vuelve nuevamente al régimen civil. El último pacto que se firmó a fines del siglo XIX fue en 1897, luego de una revolución, entre un gran caudillo nacional del Partido Nacional, que existían dos partidos, el Colorado y el Partido Nacional. El Partido Nacional, que su influencia era la campaña, y el Partido Colorado en Montevideo. Y cabe señalar que Montevideo estaba muy influenciado por la cultura y la filosofía y la ideología europea, sobre todo francesa. Por lo tanto hay una dicotomía entre el pensamiento de los políticos montevideanos y la realidad del medio de la campaña. En 1897 se firmó un pacto, ¿verdad?, donde ¿qué se establece? Es anticonstitucional, como ya les dije. Un reparto de influencias. El Partido Nacional se queda con 6 departamentos que van a ser blancos, dirigidos por blancos, y el resto gobernados por el gobierno de Montevideo, el gobierno constitucional. Aparentemente se encausa la paz, una paz ficticia. ¿Hasta cuándo se mantiene eso? Hasta que apareciera en el gobierno alguien fuerte y que terminara con esa situación. ¿Quién es ese personaje que aparece en 1903? José Valle y Hernández. Julia nace en 1898. Tengan en cuenta eso. A los 4 años vino de la campaña hacia Montevideo. Es una niña en 1902. 1903, como les dije, José Valle Ordón asume la presidencia y va a desarrollar una obra fenomenal. Primero, y antes que nada, rompe el pacto de 1897, a sabiendas de que va a provocar una guerra civil. Esa guerra civil comienza en 1903 y 1904 y termina con el triunfo de las fuerzas gubernamentales y con la muerte, además, de que era el gran caudillo del Partido Nacional, Aparicio Saravia. Ahí se termina la división política del país y se centraliza por primera vez en la historia del Uruguay que todo el país esté bajo la autoridad del gobierno nacional y del mandato del presidente de la República. Y ahí comienza una labor fenomenal. Comienza lo que se llama la etapa del estatismo, ¿verdad? Prácticamente todos los servicios, los principales servicios del país estaban en manos de capitales ingleses. Los que pueden los nacionaliza, como puede ser agua corriente, luz eléctrica, los tranvías. No lo puede hacer con otras compañías muy importantes como era la compañía de trenes, por ejemplo, ¿verdad? Para competir con los frigoríficos ingleses, funda el Frigorífico Nacional. Para competir con la banca inglesa, ¿verdad?, divide el Banco República que ya existía entre el Banco República y el Banco de Seguros. En el área rural, ¿verdad?, comienzan a legislarse sobre la protección de los derechos de los trabajadores rurales. En lo que tiene que ver con, Valle sabía que tenía que atenerse a la conmoción de las luchas obreras, ¿verdad?, y por lo tanto comienza a legislar por la ley de las 8 horas, ¿verdad?, por el derecho de salud para el trabajador, el derecho a huelga, muy
muy importante, ¿verdad? Y también tiene que ver con el derecho de la mujer, ¿verdad? Hay una famosa ley mínima, pequeña, pero que da un poco la proyección hasta dónde llegaba su preocupación. A los chicos cuando le decía, le provocaba risa porque llamaba la ley de la silla, ¿verdad? ¿Qué era la ley de la silla? Bueno, la ley de la silla determinaba que para las trabajadoras que trabajaban en locales comerciales tenía que haber siempre una silla libre, desocupada, porque en el caso de que no hubiera clientela, la vendedora tuviera la oportunidad de descansar y sentarse. Hasta ese mínimo grado llegaba, ¿verdad? La ley del divorcio de 1907, ya voy enseguida, ¿verdad? Y me queda para hablar de 3 mujeres muy importantes que dieron una introducción al feminismo en el Uruguay, y no me voy a detener porque si no, no me da el tiempo, ¿verdad? Pero hubo 3 mujeres, una fue Irma Beño, ¿verdad? Una mujer que provocó un fuerte escándalo en el país, pero también una solidaridad masiva por parte del pueblo, ¿verdad? Que se solidarizó con esa mujer en función de lo que estaba sufriendo. Delmira Agustini, que es una gran poeta uruguaya, que tuvo una vida trágica, ¿verdad? Fue muerta de un disparo por su propio marido, del cual estaba separado. Y María Eugenia Paz Ferreira, que es una de las grandes poetisas uruguayas y que escribió poemas realmente desgarradores en cierto aspecto, comentando lo que era la frustración de una mujer que no podía dar cauce, ¿verdad? Y salida, ¿verdad? A sus actividades, a sus ilusiones y a sus esperanzas como mujer, porque vivía dentro de un sistema patriarcal muy fuerte, ¿verdad? Que no le permitía dar cabida, ¿verdad? A esas ilusiones. Bueno, tengo que cortarlo por acá. A los hombres tengan en cuenta que delante, atrás, a nuestro lado siempre hay una mujer, sin importar qué relación tengamos con ella, ¿verdad? Pero siempre van a estar presentes, ¿verdad? Junto a nosotros, inevitablemente. Bueno, muchas gracias.